Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a intentar ahora explicar un concepto teórico, como es la amortización, que muchas veces lleva a confusión por parte del alumno. Y bueno, vamos a tratar de ejemplificarlo con un ejemplo que, como siempre digo, es como mejor se ven las cosas. Bien, tenemos que tener claro que la ecuación fundamental del patrimonio nos dice que el activo de una empresa, que está formado por todos sus bienes y derechos, debe de coincidir con su patrimonio neto y pasivo, que son todas las obligaciones, tanto exigibles como no exigibles, que tiene la empresa. Dentro de los bienes y derechos que tiene la empresa, dentro de las inversiones que realiza la empresa, se encuentran aquellos bienes que encuadramos dentro del activo no corriente porque van a permanecer dentro de la empresa más de un ejercicio económico, más de un año. Pueden ser cualquier edificio, cualquier máquina, una furgoneta, una patente que registre la propia empresa. Y después está también aquellos elementos que pueden ser bienes y derechos que permanecerán en la empresa menos de un ejercicio económico. Van a estar en la empresa durante menos de un año, se considera a corto plazo y se encuadrarían dentro del activo corriente. Las existencias, las materias primas, el saldo de clientes o el dinero en caja o en el banco. Bueno, pues si nos centramos en el activo no corriente, ahí tenemos tres grupos patrimoniales como son el inmovilizado intangible, aquellos que, como siempre digo, no se palpan, el inmovilizado material, aquel que podemos tocar, y las inversiones financieras a largo plazo. Dentro del inmovilizado intangible y el inmovilizado material, esos bienes que forman parte de los mismos, con el paso del tiempo, por el uso dentro de la empresa, pues van a perder valor o bien por la obsolescencia, y ese deterioro del valor de esos bienes y de esos derechos es lo que nosotros consideramos amortización. ¿Vale? Por tanto, la amortización se puede definir como el deterioro del valor por el paso del tiempo, por la obsolescencia o por el uso de los bienes y derechos que tengamos recogidos en nuestro inmovilizado intangible o en nuestro inmovilizado material. Esa pérdida de valor, ese deterioro de valor de esos bienes, lo tenemos que contabilizar y, por tanto, a ese cálculo le llamamos el cálculo de la amortización. ¿Cuándo tenemos que realizar el cálculo de la amortización? Pues lo tenemos que realizar una vez al año, anualmente, al final del ejercicio, a 31 de diciembre. ¿Cómo? Existen dos métodos. Bien, realizar el cálculo a través del método de la vida útil o hacer el cálculo a través de porcentajes de amortización. Cualquiera de los dos vale, pero el ejercicio nos tiene que señalar exactamente cuál método tenemos que utilizar para un bien en concreto. Y una vez que lo hayamos calculado, pues así ya sabremos cuánto es lo que ha perdido de valor ese bien de inmovilizado, es decir, cuánto tenemos que amortizar, que al final es un gasto para la empresa. Imaginemos que tenemos una empresa con un elemento de transporte, como puede ser una furgoneta, que fue adquirido el 1 de marzo del año X0 por valor de 20.000 euros. Si nos dice el ejercicio que se va a amortizar siguiendo el criterio de vida útil y que la vida útil de esa furgoneta son 5 años, nosotros cogeremos el precio de adquisición, que son 20.000 euros, lo dividiremos entre los 5 años y así nos saldrá una cuota de amortización de 4.000 euros. Quiere decir que esa furgoneta contablemente pierde 4.000 euros al año de valor. Deja de valer 4.000 euros menos cada año. ¿Qué ocurre? Que la furgoneta la compramos el 1 de marzo, por tanto hay 2 meses que no los tenemos que tener en cuenta, enero y febrero. Por ese año, el año X0, que fue cuando se compró la furgoneta, tendremos que contabilizar solo el deterioro de valor, la amortización de los 10 meses restantes. Por eso decimos, con una sencilla regla de 3, que si en 12 meses pierde 4.000 euros, en 10 meses, que son los que van desde el 1 de marzo al 31 de diciembre, X, la cuota de amortización del año X0 será de 3.333,33 euros, que es lo que tenemos que contabilizar como deterioro de esa furgoneta. En los años posteriores, el año X1, X2 y así sucesivamente, el cálculo ya lo tenemos hecho. Pierde anualmente 4.000 euros de valor. La amortización es la que habíamos calculado anteriormente. Si, por ejemplo, el ejercicio nos dijera que se amortiza siguiendo un criterio de porcentaje de amortización y que este es del 10%, el cálculo es también muy sencillo. Cogeremos los 20.000 euros que nos costó la furgoneta, lo multiplicamos por el 10% y nos saldrá una cuota de amortización anual de 2.000 euros. Que en este ejercicio, como se adquirió la furgoneta con fecha 1 de marzo del año X0, pues tendremos que hacer la parte proporcional para ese primer año. Si en 12 meses se amortizan 2.000 euros, en 10 meses X. La cuota de amortización o el gasto por amortización del año X0 del primer año serán 1.666,66.
Para los años posteriores, X1, X2 y así sucesivamente serán los 2.000 euros que hemos calculado anteriormente. Bien, una vez que tenemos ya calculado la cuota de amortización, tendríamos que diferenciar entre amortización a secas y amortización acumulada. La amortización como tal es el gasto que por el deterioro de ese bien de inmovilizado y por tanto lo tendremos que llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto de explotación. Y todos los años esa acumulación de gastos, ese gasto por depreciación de ese inmovilizado que se va sumando año a año, pues lo llevaremos a la cuenta amortización acumulada, bien del inmovilizado intangible o del inmovilizado material, como será en este caso, porque estamos hablando de un bien material, como es una furgoneta, un elemento de transporte, y como va la amortización acumulada, pues irá dentro del activo no corriente del balance de situación con signo menos porque está reflejando el deterioro de ese valor de ese elemento de inmovilizado. Entonces, para nuestro ejemplo del elemento de transporte, cuando hemos calculado la cuota de amortización del primer año dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, pues dentro de los gastos de explotación estará la cuenta de amortización del inmovilizado que a fecha 31 de diciembre del año X0 tendríamos que imputar como gasto los 3.333,33 si hubiéramos amortizado por vida útil o los 1.666,66 si lo hubiéramos hecho por porcentaje de amortización. Para los años siguientes, X1, X2 y sucesivos, se contabilizaría el gasto de 4.000 euros si lo hubiéramos hecho por vida útil o de 2.000 euros si lo hubiéramos hecho a través del porcentaje de amortización y así sucesivamente. Al mismo tiempo, ese mismo ejercicio, a fecha 31 de diciembre, en la amortización acumulada del inmovilizado material, que va dentro del activo no corriente y dentro, en este caso, del inmovilizado material, porque repito, estamos hablando de un elemento de transporte, pues pondremos con signo negativo ese gasto que hemos llevado a la cuenta de pérdidas y ganancias de ese mismo año. En este caso, en el primer año, en el año X0, coinciden 3.333,33 si hemos amortizado por vida útil, 1.666,66 si hemos amortizado por cuota de amortización. Para los años posteriores, 31 de diciembre del año X1, X2 y sucesivos, tendremos que ir sumando todos los gastos que hemos ido amortizando durante los años anteriores. De manera que en el año X1 la amortización acumulada del inmovilizado material serían los 3.333,33 del primer año más los 4.000 del segundo, que nos da una amortización acumulada de 7.333,33, o si lo hubiéramos hecho por cuota de amortización, los 1.666,66 del primer año, que los tenemos aquí, más los 2.000 del segundo año, que sería una amortización acumulada de 3.666,66. Y así sucesivamente. A estas cantidades del año X1 sumaríamos la amortización del inmovilizado que hemos llevado a la cuenta de pérdida y ganancias en el año X2 y nos daría la amortización acumulada del inmovilizado material del año X2 y así sucesivamente.